Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más que organizamos la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México y el Encuentro Ciudadano por la Paz. Estamos en un proceso, como les hemos venido platicando, estamos prácticamente cerrando inscripciones. La Universidad Vasco de Quiroga pues les ofrece diferentes ofertas educativas que quisiera que tomen muy en cuenta para aprovecharlas. En particular, aquí hemos estado promoviendo fuertemente la maestría en Doctrina Social Cristiana, misma que ha tenido mucho éxito. De hecho, ya hay varios alumnos inscritos. Te invitamos para que aproveches todavía los descuentos que tenemos. Esta semana prácticamente terminarán, entonces aprovechen aquellos que se quieran animar a estudiar a fondo la doctrina social cristiana y su aplicación, porque el enfoque de esta maestría es a una aplicación práctica. Y por supuesto también están las licenciaturas en Derecho, en Gestión Empresarial y demás que están pues para todos aquellos que se interesen. Y pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que llama la atención porque a veces escuchamos esta expresión y no sabemos a qué se refiere. Y el día de hoy vamos a contar con un experimentado profesor que nos platicará acerca de este tema tan controversial como es el de la ingeniería social. Muy buenas tardes a Marco Moreno y a Jorge Lara. Jorge, si haces favor de presentar a nuestro expositor. Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches, Marco. Pues miren, hoy contamos con la presencia del ingeniero Marco Ay, buenas Antonio noches. Moreno. Es profesor del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo, desde hace 27 años en las divisiones de profesional y de enseñanza media. Ha impartido cursos como modelación estructural de sistemas y simulación avanzada, matemáticas 1 y 2 para ingeniería, probabilidad y estadística, proyectos de ingeniería, entre otros. Además, ha ocupado diferentes puestos dentro del Tecnológico de Monterrey. En la actualidad es director de la División de Ingeniería y Ciencia. Fue director del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, director de la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas. Ha participado también en la capacitación sobre reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha colaborado en el rediseño de cursos bajo el modelo educativo del TEC 21. También ha participado en los talleres multiplicadores de técnicas didácticas y además en el área de vinculación y extensión ha participado ofreciendo capacitación empresarial. Pues este es un extracto curricular de el maestro Marco. Pues buenas noches, Marco, es tuyo el micrófono, adelante. Pues muchísimas gracias, Jorge, Rafa. Verdad, verdaderamente un aprecio de que me puedan invitar, que me pudieran invitar a esta charla. Gracias a la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México. Y créanme que este tema que vamos a abordar el día de hoy no es nuevo, pero es actual. Y bien lo ha dicho pues Rafa en esta introducción, un tema que posiblemente pueda causar controversia para muchos. Y justamente hoy pues voy a procurar quizá eh, posiblemente determinar qué cosas son los que pudieran causar estas controversias, pero además posiblemente parte de mi trabajo pueda ser generar incluso más controversia. ¿Y por qué? Porque esto de la ingeniería social implica movimiento, movimiento ingenioso, aplicación de técnicas, herramientas para que la sociedad, para que el ámbito social pueda ejecutar cosas que incluso ni siquiera las quiera hacer. Entonces, pues sí, es un tema controversial. Voy a tomarme por ahí algunos minutos, si ustedes me lo permiten. Y pues voy a iniciar ahora. Fíjense, como les decía, este tema en realidad no es nuevo. Vamos a dar un poquito de contexto para entender primero en qué estamos, de qué estamos hablando cuando metemos el término ingeniería social. Fíjense que hoy en día nosotros pensaríamos que el activo más importante son las personas, ¿no? Y diríamos, oye, pues el activo más importante de mi organización, de mi empresa, de mi institución, son las personas.
Sin embargo, la época que nosotros estamos viviendo en la actualidad, muchos autores refieren a que hoy en día el activo quizá más valioso en las organizaciones es la información. Parecería a veces controversial, oye, pero sí, ¿quién genera esa información o de quién es esa información? Pues lógicamente de las personas. Lógicamente estamos hablando de seres humanos que pues están detrás de toda esta información y de todos estos datos. Pero bueno, partiendo de este sentido en el que para muchos autores en este ámbito de la ingeniería social, lo más valioso de la organización, de las empresas o de las instituciones, es la información, son los datos, entonces tendríamos que empezar a ver qué es lo delicado de estos datos o lo delicado de esta información. Fíjense que compartir la información con otras entidades, eh, con otros organismos o con otros seres quizá del mundo, pues implica, en la mayoría de las veces, quizá una invasión de la privacidad. Es decir, que esta información de una empresa, de una organización, la puedan tener otras entidades, otros seres, otras personas, otras organizaciones, pues sugiere ya desde ahí de entrada una posibilidad de una invasión a la privacidad. ¿De qué privacidad? Pues lógicamente de las personas que tienen pues ahí involucrado este proceso de información y de datos. Por ello, muchas instituciones de todo tipo, hablábamos de instituciones quizá gubernamentales, educativas, financieras, de comercio, etcétera, buscan de manera necesaria implementar controles de seguridad para proteger esta información. Y si te das cuenta, este tema de la ingeniería social, hablando un poquito de este contexto, pues prácticamente no nació ayer, o sea, ya tiene años, porque la información de las empresas, de las organizaciones, del gobierno, ahí ha estado. Posiblemente hace algunos años atrás, pues esta información, pues quizás se almacenaba físicamente en cajas, en paquetes. Posiblemente al ir avanzando la tecnología, ir avanzando los sistemas, pues esta información se convierte o se va transformando, en muchos casos todavía no está todo transformado, pero ya en muchos casos se transforma esa información, estas cajas, estos datos que tienen las empresas o las organizaciones o los gobiernos, de algo físico a algo ya que se maneja pues en archivos, ¿no? En archivos y lógicamente manejados a través de ciencias de datos. Lógicamente, para poder resguardar esta información, pues pensando un poquito en el pasado, pues a lo mejor había cajas de seguridad, ¿no? Y había cámaras, oye, que no se metan y no nos vayan a robar la información, los archivos, los expedientes, las carpetas. Y veíamos incluso a veces en algunas películas que veíamos en el cine, ¿no? A veces el espionaje y a veces cómo buscaban información y se metían aquellas personas que querían esa información a buscar a grandes espacios en donde teníamos anaqueles enormes, ahí buscando archivos, expedientes de información, quizá de una empresa, de una organización. Entonces, la seguridad, pues seguramente en tiempos pasados, se refería más a los ámbitos físicos. Eh, Decíamos, ¿no? Cámaras, circuitos cerrados de comunicación, cajas fuertes, ahora más avanzados, firewalls, otras medidas ahora de seguridad para poder hacer que toda esta información, pues de una u otra forma, se pudiera mantener segura. Pero bueno, ya entrando un poquito más en materia, ¿qué es la ingeniería social? ¿Qué implica este término? Fíjense, interesante. Definiciones que ya a través de la literatura nosotros podemos ver ya reflejada como una definición práctica de lo que es la ingeniería social, se refiere a lo siguiente. La ingeniería social es el acto de manipular a una persona, o a muchas, en estricto sentido, una persona o a muchas, a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales para cumplir metas específicas. Es decir, es la implementación de herramientas, y se habla de ingeniería en su amplio sentido, el ingenio, o sea, la ingeniería viene del término ingenio, en donde la posibilidad de hacer que alguien
o algunos o muchos hagan algo que quizá ni siquiera tengan contemplado hacer, se pueda lograr. Es decir, la idea de la ingeniería social en su esencia básica es poder lograr que personas puedan ejecutar algunas acciones a través de técnicas psicológicas, incluso habilidades sociales, para que se pueda lograr esto. Tara Granger, de hecho, en uno de sus estudios sociales, plantea esta definición como algo ya un poquito pasado, pero todavía lo complementa. Ella sigue diciendo, estas metas que se plantean que pueda lograr la gente, las personas, contemplan, entre otras cosas, primero la obtención de información. Es decir, un mecanismo que pueda hacer que una persona pueda dar sus datos, pueda dar su información, pueda estar incluso involucrada en este proceso de entrega, recepción de información, o el acceso a un sistema o a la ejecución de actividades mucho más elaboradas, ¿no? O sea, fíjense cómo este ámbito de la ingeniería social implica que alguien pueda hacer que una persona pueda brindar la información, o que pueda acceder a algún lugar o a algún sistema, o ejecutar ya algo mucho más elaborado como robos quizá de activos. A veces, pudiendo ni siquiera la persona estar interesada, o al menos a veces sin el conocimiento o el consentimiento de lo que quiere ejecutar. Partiendo de esto, de esta definición, pues nosotros veríamos que pues la ingeniería social, pues la verdad es algo que está elaborado con herramientas que cada vez van avanzando más. Y esas herramientas no necesariamente tienen que ser tecnológicas. Sin embargo, la época en la que estamos viviendo, su mayor realce, su mayor impacto ha sido ahora porque la tecnología, el uso de muchas herramientas que están en activo el día de hoy, pues hacen que este manejo de información, este tránsito de información, pues se vea afectado porque hay gente que está necesitando esa información para algunos fines y pues busca la manera de poder conseguir esa información. Entonces, parte de lo que habla la literatura de lo que es la ingeniería social, parte de estos principios. Lógicamente, pues esto se ha revisado y se ha analizado y abre pauta para muchas operaciones de tipo, por un lado, de tipo fraudulento, pero por otro lado, quizá no tanto. Y ahorita vamos a ver, y bien decía Rafa al principio, un tema controversial de esto de la ingeniería social, ¿no? Algunos dirán, oye, pues así como que qué pudiera tener de benéfico que alguien tenga mi información. Y bueno, justamente es algo que les quiero plantear y poder pedirles que de donde ustedes estén conectados, escuchando, viendo, pudieran pensar en algo que les voy a preguntar de manera puntual y directa. La idea es que ustedes me digan, o al menos lo piensen, que qué pasaría si tu información personal estuviera en manos de personas que ni siquiera conoces. Piensen un instante en esta pregunta. ¿Qué pasaría si tu información personal estuviera en manos de personas, grupos, organizaciones, empresas que ni siquiera conoces? Pues tómate a lo mejor unos segundos, piensa un instante, ¿qué pasaría si tus datos los tuvieran personas que ni siquiera conoces? Pues créanme que al hacer este ejercicio y hacer algunas encuestas y algunos ejercicios ya aplicado en este ámbito, la gran mayoría piensa que sería algo muy malo, algo demasiado, demasiado complicado. Y cuando nosotros preguntamos, oye, pero ¿por qué es complicado el hecho de que alguien pueda tener tu información? Fíjate que la pregunta ni siquiera hace referencia
a que sean personas, vamos a verlo así, estrictamente tendientes a ejecución de algo malo. Es decir, yo no dije en la pregunta que tus datos estuvieran con malhechores o con criminales o que las tuviera gente que quisiera hacer un fraude. Simplemente la idea fue qué pasaría si tu información personal estuviera en manos de personas que no conoces. ¿Por qué te digo esto? Porque como hemos estado platicando, este tema de la ingeniería social se centra justamente en esto, cómo poder de una u otra forma entender que la información es el activo que muchos requieren para ejecutar algo, que no lo sabemos. Por un lado, abre la posibilidad, sí, efectivamente, y seguramente por los tiempos que estamos viviendo, de pensar siempre en lo malo, siempre en lo negativo. ¿Qué pasaría si una persona tuviera mis datos y además no la conoces? Regularmente el primer pensamiento, más en la época en la que estamos viviendo, es que seguramente va a pasar o pasaría algo malo, algo negativo, quizá algo fraudulento, posiblemente. Nadie está diciendo que no pueda ocurrir eso. Pero fíjate, yo por eso te decía, piensa un instante lo que responderías si justamente la pregunta no era enfocada a darle tu información a malhechores, simplemente que la tuviera alguien, ¿no? Alguien incluso que ni siquiera conoces. Porque a lo mejor la pregunta se acotaría si yo te dijera, ¿qué pasaría si tus datos los tuviera alguien que conoces? ¿No? Posiblemente ahí la posibilidad cambia, ¿no? Pero bueno, en este ámbito, vamos a retomar esto un poco después, de esta reflexión de qué pasaría si tus datos los tuviera alguien que no conoces, repito, no estamos diciendo que sea bueno o malo, lo único que estoy diciendo ahorita es por tu mente qué ocurriría. Efectivamente, lo que hayas pensado, lo que hayas tú imaginado, seguramente es un poco el contexto, lo que estamos viviendo, el manejo de la información, la tecnología, los recursos, etcétera. Vamos a dar un poquito más de amplitud a esto para poder entender también más allá de lo que solamente es el aspecto de la técnica en el robo de información y poderlo manejar a un nivel todavía mucho mayor. La ingeniería social se sustenta en un básico y un sencillo principio. El usuario, es decir, alguien que nosotros necesitamos que dé información, es el eslabón más débil, dado que no hay un solo sistema en el mundo que no dependa de un ser humano. Incluso ahora los sistemas más avanzados de inteligencia artificial requieren de programación, requieren de alguien que esté al tanto metiendo sistemas de seguridad, sistemas que puedan controlar el pensamiento incluso autónomo de muchos equipos, con sensores, con actividad seguramente ahora neuronal, neurociencias, etcétera. Sin embargo, el eslabón más débil justamente es porque todos los sistemas están controlados por personas. Y si todos los sistemas están controlados por personas, se sugiere la posibilidad de que esa persona, de una u otra manera, pudiera quizá fallar en algún momento. Y fallar en el sentido de poder ser vulnerable. La ingeniería social, ya lo estábamos platicando, efectivamente es una vulnerabilidad universal e independiente de la plataforma tecnológica que se utilice. Como ya decíamos, ¿no? O sea, ahorita porque todo el mundo usa la tecnología, es más, ahorita hay la posibilidad de que todos ustedes nos escuchen porque están utilizando tecnología. Pero ¿quién te dice que al poder meterte a esta liga que te fue enviada o a entrar a esta página de Facebook o de YouTube o de donde estés tú observando esta presentación, pues no haya sido vulnerada o no sea vulnerable o no estén teniendo ya tus datos o tu información? Pero bueno, no es tema de ahorita. Y sé que los organizadores de estos eventos pues no usan tu información de mala forma. Pero, repito, finalmente ahí está la posibilidad. A menudo se escucha entre los expertos de seguridad que la única computadora, el único aparato computable seguro es el que está desenchufado, es el que no está conectado, es el único seguro. Sin embargo, aún incluso en esas condiciones, estos amantes de la ingeniería social que pretenden que tú hagas algo que quizá no quieras hacer, es como un reto para ellos.
E incluso hasta en ese sistema en el que esté desenchufada la computadora, ellos suelen responder siempre que habrá una oportunidad de convencerte para que enchufes tu computadora. Y piensa todo lo que se desencadena con esto. Lo voy a conectar porque a lo mejor mi sistema ya está quedando obsoleto y necesita una actualización o algo. Entonces enchúfala porque necesitas ver qué va a pasar. Oye, enchúfala porque van a pasar un documental muy interesante de la Universidad Vasco de Quiroga en México y pues necesitas verlo. Interesante esta posición. Pero aún hay más todavía. La ingeniería social prácticamente es un arte que pocos desarrollan, debido a que no todas las personas pues, tienen esa habilidad del convencimiento. Es decir, algunos, pues lógicamente, pues Dios nos da ciertas habilidades, competencias a cada uno de nosotros, distintas, únicas e irrepetibles, que nos hacen, pues de una u otra forma, quizá entender que a lo mejor tengo la habilidad social de convencer a alguien. Pero imagínate que además de tener esa habilidad de convencer a alguien, te pongas a estudiar un poco, tengas la habilidad, tengas el conocimiento y puedas ser capaz de entrar a sistemas para poder tener datos, información y lograr convencer a más. Entonces, fíjate cómo, a pesar de que hay poca gente que logra tener esos pocos o estos requisitos, hay poca gente que logra tener estos dos requisitos, por un lado la habilidad social y por otro lado el entrenamiento, aún así, si hay gente que se prepara para esto. Es decir, hay gente que sí lo considera. Es más, todo un arte, toda una profesión, el hecho de poder vulnerar sistemas para poder obtener información. Y no solo eso, a veces ni siquiera por el recurso económico, sino solamente por la satisfacción de haber logrado vulnerar un sistema y tener información y tener datos. Interesante. Por ejemplo, interesante, ¿no? Datos, ¿no? Hay hackers o crackers que en vez de perder horas de tiempo para tratar de encontrar la contraseña de un sistema, tiene la habilidad de hablar por teléfono con el mero mero de la empresa o de la organización que tiene todas las contraseñas y convencerlo que requiere contraseñas de alguien para poder hacer un acto. Tanta es la habilidad que efectivamente hay gente que posiblemente con una llamada telefónica, posiblemente con una liga atractiva en algún sistema, te pueda convencer de hacer algo o de que tú brindes esa información y que el sistema se vuelva técnicamente vulnerable. Como decíamos, estas formas de ataque, repito, no son nuevas, ya, híjole, tienen años, pero pues son muy variadas, son muy variadas y dependen básicamente dos ámbitos. O sea, dos ámbitos. Siempre la gente que quiere hacer vulnerable un sistema siempre trabaja básicamente en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito físico o el aspecto físico y el otro el aspecto psicosocial. Lógicamente el primer ámbito de cómo poder hacer estos ataques de obtener información implica hacer todo un análisis físico, estructural, de conocimiento. Si es computacional ahora, pues de tener ciertas bases prácticamente de programación y de vulnerabilidad de sistemas. Y lógicamente implica que debería de tener sistemas él preparados para poder actuar pues dentro de otros sistemas mucho más grandes, quizá, ¿no? Y lógicamente implica recursos físicos, materiales, equipo, etcétera. Pero además el psicosocial y el otro, pues el psicosocial, pues prácticamente se da cuando, ¿para qué voy yo a engañar a la víctima? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué le tengo que platicar? ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer para que me pueda proporcionar esa información? Pues regresando a la pregunta de qué pasaría si tu información personal estuviera en manos de personas que no conoces. Habiendo escuchado pues todo este antecedente, todo esto que les he planteado, posiblemente la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría, seguramente estaría pensando que si alguien tuviera tu información personal y que no conoces, quizá sería algo, quizá malo. Repito,
Y más con lo que se ve hoy en el mundo, con lo que hemos platicado ahorita de esto de la vulnerabilidad de los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me encantaría que pudiéramos quizá pensar no solamente en el aspecto negativo de la ingeniería social, sino de poder quizá ver algo de controversia, porque bien lo decía Rafa, y vuelvo a insistir en esto, es un tema controversial, sí, sobre todo porque hay algunos que ahora consideran que pues a veces los sistemas ni siquiera son vulnerados, o sea, nosotros mismos somos los que proporcionamos la información, y a veces, y a veces por descuido, y a veces por ignorancia, y a veces porque ni siquiera tenemos el tiempo o al menos las ganas, quizá a veces, de leer un contrato, de leer las letras chiquitas que te dice Facebook, oye, ¿estás de acuerdo en bajar la licencia? Pues tú con tal de ya tener tu cuenta y arrancarte, no lees las 25 páginas en donde te están diciendo que tus datos, que tu información va a ser utilizada para otras cosas. Y que además autorizas que tu información, que tus datos sea utilizada. Entonces, la pregunta es, ¿realmente será malo que alguien tenga tu información? Volviendo a replantear esto, muchos seguirán planteando, sí, es malísimo, es más, nadie debería de tener tus datos, es tuyo, es tu información, es tu privacidad, es tu derecho de tener tú la información. Brinquemos un poquito el ámbito y tratemos de ver si es posible la posibilidad de encontrar algo favorable, algo positivo, algo bueno con esto de la ingeniería social. Repito, yo no sé, yo no sé, y no te voy a convencer de que digas, ay, la ingeniería social es lo máximo de hoy, ni que tampoco salgamos de aquí todos diciendo, oye, es lo máximo y todo estoy a favor y vamos a hacer una marcha mañana para que la ingeniería social se convierta en algo que sea pues abierto en el mundo. Pues, tampoco estoy diciendo eso, simplemente que veamos la posibilidad de que no todo es malo per se, sino a veces el objetivo central de lo que se quiera hacer con esta información o con estos datos, posiblemente, por un lado, pueda causar controversia o incluso cómo se obtiene esa información sea también lo que genere esta controversia. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué pasaría si tu información personal estuviera en manos de personas que no conoces? ¿Será malo? Bueno, posiblemente, repito, muchos digamos que sí. Déjame plantearte alguna posibilidad distinta y veamos. A mí me gustaría ir un poco más allá y poder revisar qué ocurriría si pensáramos del otro lado de la moneda, en el qué ventajas tendría el que la información de nosotros incluso pudiera ser de ámbito abierto, que a lo mejor quizá muchas personas, o todas quizá, pudieran tener tu información. Efectivamente, nosotros sabemos que los datos de cada uno de nosotros ahora en realidad son más vulnerables que en otros tiempos, ¿verdad? O sea, y eso lo identificamos, lo reconocemos, lo entendemos y además está demostrado con datos realmente a veces alarmantes. Es decir, que cómo es posible que conozcan mi teléfono, mi correo, mi lugar de trabajo, a veces hasta dónde como, dónde duermo, qué hago, cuántos miembros de la familia tengo, toda esa información, no creas que no se conoce. O sea, la verdad es de que nos espantaríamos a veces el saber cuánta información otras personas conocen de nosotros. Y dejando incluso a veces ni siquiera pagando, ¿no? Está de moda que a veces se pagó el gobierno tantos sistemas para espiar y tener información. Y ahora ni siquiera necesitas hasta pagar. Repito, a veces ya lo hacemos incluso de forma gratuita y además hasta contentos a veces de dar nuestra información y nuestros datos. Te voy a plantear algunos, ¿no? Eh, Te he dicho que pues, a lo mejor hay otra forma de pensar esto de la ingeniería social.
Esta otra corriente que me gustaría a lo mejor que empezáramos a revisar, repito, no es el momento ni seguramente el ámbito de convencerte de que esta es la única posibilidad, pero existe y seguramente esta otra posibilidad habrá quizá nuevas formas de poder legislar o de poder orientar esos trabajos justamente de esta información. Esta corriente alterna se basa en que obtener datos del público, de la gente, de la sociedad, puede satisfacer necesidades de las personas. ¿Y a qué me refiero con este ámbito de satisfacer necesidades de las personas? Bueno, ya lo estamos viendo, es posible que a lo mejor algunos sí tengan la necesidad, por ejemplo, de ser contratado y que todo el mundo conozca tu información y que mientras más se distribuya mejor, porque no tienes empleo, y mientras más gente, más conozcan tus datos, pues mayor posibilidad tendrías quizá de tener un empleo, un contacto o algo que te acerque a esta posibilidad quizá de obtener algún beneficio. Por ejemplo, repito, ese ámbito puntual de conseguir un empleo. Entonces otra vez, yo te vuelvo a preguntar, oye, tus datos no quisieras que los tuviera más gente para que alguien te conozca, vea lo que haces, lo que sabes hacer y te pueda contratar. Ah, caray. Entonces, pues a lo mejor no es tan mal que alguien que no conozco tenga tus datos, o que tenga mis datos. Esto ya se hace, ¿eh? O sea, no es, repito, yo les decía, no es nuevo esto de la ingeniería social, pero viéndolo desde este enfoque. Porque quizá la forma de obtener los datos que ahora hay en el mercado, pues no necesariamente sea fraudulento. Es decir, obtener esa información ahora quizá ni siquiera sea fraudulento. Lógicamente no quiere decir que no sea fraudulento, no significa pues, que sea éticamente correcto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Puede ser que la ley establezca que hay una posibilidad de que eso no sea un fraude, o que no sea un hecho o un delito, pero eso no quita que posiblemente puede ser una posibilidad no éticamente correcta, ¿no? Pero bueno, eh, esto que te estoy diciendo, pues prácticamente ya se hace, ¿no? Yo voy a dar algunos ejemplos y pues con esto casi voy a ir empezando a ir cerrando esta pequeña charla. Y espero que esto te esté a lo mejor un poquito emocionando, inquietando y decir, ay, a ver, dame más datos de cómo esta ingeniería social, pues le encuentro algo positivo, ¿no? Ya te puse ahorita un ejemplo. Pero fíjate, esto ya se está haciendo y muchas organizaciones, no sé si lo has notado, si lo has visto, promueven, pues lógicamente la adquisición de un bien, un servicio o algo con fines lógicamente comerciales, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, este tipo de empresas, una necesidad puntual a través del uso de tu información y de tus datos para que tú te sientas satisfecho de un servicio o de un bien. Netflix, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial con tus datos, con tu información, para saber tipo de películas que te gustan, horarios en los que ves la televisión, qué tipo de información requieres cuando ves documentales, películas, etcétera, de qué tipo. Y resulta ser que cuando tú entras a Netflix, casualmente aparecen las películas que a ti te gustan, o los documentales que te llaman la atención, o los que recurrentemente abres. Entonces, esa inteligencia artificial lo que está haciendo es utilizando tus datos, tu información, para poderte ofrecer quizá un servicio o un bien más encaminado a que tú te sientas incluso más satisfecho por algo que ya estás pagando. Algunos podrán decir, oye, pues es que yo no quiero que me limiten, yo quiero tener toda la programación. Y de repente, pues no sé si les pase, pero al menos me pasa que pues, paso 2 horas buscando qué película ver para una película que de repente después cierro porque ya vi tanto y de todo tipo y de tan variado que a lo mejor ya ni siquiera me llama la atención. Pero quizá cuando esa información está más centrada en lo que yo como cliente quizá me gusta y me agrada, pues es un hecho que voy a estar ahí y a lo mejor me voy a sentir mucho más a gusto con el servicio que estoy rentando. Ojo, lo vuelvo a repetir, no quiere decir que esto sea lo mejor, ni éticamente sea lo correcto, pero de una u otra forma, el sistema empresarial o el sistema
de estas organizaciones, lo que está haciendo es procurar que con tus datos, con tu información manejada a través de inteligencia artificial, a través de los recursos tecnológicos que ellos tienen y cuentan, pues la verdad es de que tú puedas recibir el servicio que quieres. Amazon, por ejemplo, igual, y hasta te hace descuentos y hasta te da de una u otra forma el espacio para que, oye, si algo no te pareció, lo puedas regresar. Y tengas hasta la confianza de volver a seguir estando con ellos, porque además ya te identifica, ya te conoce, sabe que si eres recurrente cliente en algo, hasta te da fichas, regalos, etcétera, ¿no? Bueno, otra vez estamos en este ámbito comercial, ¿no? Fíjese cómo, regresando a ver esto del aspecto quizá positivo, o quizá no. ¿Ustedes recuerdan esta controversia que salió con WhatsApp, vinculada a Facebook, para poder hacer que tus datos se vincularan y que te pudiera llegar información de servicios, etcétera? Y que les pusieron fechas, ¿no? Y pusieron así como que para tal fecha tú puedes decir que sí o que no, seguir con nosotros o no, ¿no? Y eso es lo que hay que actualizar y esto es lo que hay que firmar, etcétera. Todo formato digital. Al principio, mucha gente puso atención y empezó a decir, oye, ¿qué voy a hacer? Y esto se va a poner crítico, y mis datos y mi información y todo, y ¿qué voy a hacer? Y muchos empezaron a voltear, y me incluyo, a buscar otras alternativas de comunicación digital rápida, ¿no? Con WhatsApp, y empezamos a ver otras alternativas. Y empezamos a ver que en corto tiempo había otras aplicaciones parecidas a WhatsApp que detonaron sus ventas, o detonaron sus suscriptores, o detonaron muchísimo su población de seguidores, etcétera. Eso temporalmente fue un boom que la verdad, pues muchos pensaron, y es más, hasta abrieron cuentas de dos o tres aplicaciones más, ¿no? Telegram, por ejemplo, etcétera, etcétera. No voy a ponerme ahorita a dar nombres de empresas, pero fue un boom que resultó en la promoción de otras aplicaciones parecidas a estas. Bueno, hasta ahí uno parecería que entendimos el mensaje y somos inteligentes y libremente yo decido si doy mi información o no. Y gracias a que WhatsApp me dio esta posibilidad, yo digo que no, ¿no? Todo parecía que tendía a ese colapso quizá de WhatsApp, y que ya pues, todo el mundo iba a decir, como ya me estás diciendo eso, yo no quiero mis datos, yo no quiero dártelos y voy a dejar de utilizarlo. Les decía, temporalmente es un boom para las otras aplicaciones, pero resulta que en los datos más recientes nadie dejó de utilizar su cuenta de WhatsApp. Ahora la bronca es que tienes dos o tres cuentas distintas y ya te llegan mensajes en dos o tres cuentas, pero sigues teniendo WhatsApp. Y así como que, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿No? Pues no sé si fue a veces el temor, me voy a quedar sin mi cuenta de WhatsApp y todos mis seguidores, mis contactos, o no sé, algo pasó por la mente de mucha gente. Pero el punto esencial es de que la gran mayoría sigue teniendo su cuenta de WhatsApp. O sea, no pasó nada, a pesar de las advertencias, a pesar de que te decían, oye, ahí está, mira, trato de ser transparente, trato de decirte esto es lo que va a ocurrir, dejo en tu elección y listo. Nosotros no sabemos si esto también haya sido algo maquinado desde la ingeniería social para dos cosas. En realidad no sabemos si realmente las negociaciones que haya con las otras aplicaciones sea también de gente de WhatsApp, ¿no? Así como que vamos a distribuir el mercado para que no diga que yo soy solamente el acaparador, o soy el único que tiene pues las posibilidades, o el mayoritario, o lo que sea, ¿no? Porque algunos países también, pues el ser solamente uno que tenga todo el mercado, pues también a veces son castigados. Entonces no sabemos si esa inteligencia social fue para que abran otras, pero fíjate, finalmente no van a quitar su cuenta de WhatsApp. Interesante, interesante, porque repito, nosotros ahora somos más vulnerables, pero además hasta con gusto, ¿no? O sea, lamentable, pero a veces así. Pero bueno, pensemos ahora no solamente en esas grandes empresas, ¿no? En estas grandes empresas en las que tienen información para, pues, darme algún servicio, estar yo contento, triste o enojado o lo que sea. Pero bueno, ahí está.
¿Qué otra posibilidad habría de tener esta información y estos datos eh, con personas que no conoces? Fíjense que también hay empresas o hay lugares o hay ámbitos que hay una responsabilidad social muy interesante. De tal forma que a veces al tener información de las personas se puede luchar para poder trabajar quizá en un mal social y poder a través de lo social y a través de los mecanismos poder minimizar quizá consecuencias o poder trabajar en aras de algo. Como ustedes saben, en Estados Unidos el índice de obesidad es el más alto del mundo. En México pues, estamos ahí también compitiendo por los primeros lugares. Pero imagínate que en lugar de que tus datos que tú puedas dar sean utilizados de mal manera, puedan detectar posiblemente tus hábitos de alimentación, a qué horas desayunas, a qué horas comes, qué tipo de alimentación comes, y que en lugar de que te aparezcan puros mensajes de comida en el ámbito empresarial, pudieran aparecerte tips o cosas o recomendaciones o inundados de cosas que pudieran ayudar a favorecer este problema de la obesidad. ¿Por qué? Porque, oye, teniendo información, datos, registros, pues en lugar de decirte qué película te veas hoy en la tarde con unas palomitas, poder decir que a lo mejor qué tipo de rutina de ejercicio puedas estar haciendo. Y te puedan estar quizás llegando a ti mensajes personalizados de empresas de este tipo, de labor social, que puedan de una u otra forma ayudar a combatir un mal quizá social, etcétera. O incluso, por ejemplo, empresas o negocios o universidades, por ejemplo, como Vasco de Quiroga, que hacen mucha formación o labor social, que a lo mejor mucha gente está necesitada, y más ahora, por ejemplo, pues de datos más precisos, de información correcta, de algo, por ejemplo, del manejo del estrés ahora, del encierro que tenemos. O sea, qué interesante que alguien con seriedad, con ética responsable o ética social responsable, pudiera estar utilizando esta de la ingeniería social en aras de poder resolver un ámbito de un problema social. Qué complicado, lógicamente, entenderlo y sobre todo aplicarlo y sobre todo quién pudiera ser, ¿no? O sea, quién lo pudiera estar haciendo. Pero el punto de aquí, de esta charla, es poder como que pensar cómo esta información, en lugar de ser utilizada de forma negativa, pudiera ser potencialmente utilizada para formas positivas. Y ya te decía, aquí lo interesante de la ingeniería social es, oye, obtener esta información, pero ¿para qué utilizamos esa información? Si ese uso, por un lado, primero, si esa obtención de información se hace a través de prácticas no fraudulentas, éticamente responsables y correctas, y además un fin adecuado, pues ese sería el éxito trascendente de nuestra época, porque todos estamos luchando por una mejor sociedad, menos corrupta, un ambiente más limpio, más sano, poder salir a la calle y estar tranquilos, pero posiblemente sería muy difícil poder llegar a este nivel en el que se pueda utilizar la ingeniería social en ámbitos extremadamente positivos y buenos. Pero ¿qué nos toca a nosotros hacer? O sea, en realidad, ¿qué nos toca hacer? Yo creo que nosotros en estos ámbitos, incluso educativos, tendríamos que pensar en cómo educar desde ahorita posiblemente a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros profesionistas que van a ser justamente los que van a tener la posibilidad, recursos, inteligencia, capacidad de poder llevar que esta información se pueda, por un lado, regular, decir, oye, que sí, que no, pero por otro lado, que sea incluso de buen uso. Ya casi para terminar, finalmente, pues es un hecho que tenemos que cuidar nuestros datos sensibles, ¿no? O sea, y nadie duda que la información al día, si es más vulnerable, pues tenemos que tener cuidado inteligente de que nuestros datos sensibles, pues sí protegerlos. Evitar compartir demasiado en redes sociales. A veces en verdad es tan simple, tan fácil meterte a las redes sociales, picarle a ligas,
que ni siquiera sabes por qué, porque se ven atractivas, o porque incluso te las compartió un amigo, o quizá alguien que se hizo pasar como tu amigo y te la compartió y tú de repente ya abriste los archivos y lógicamente pues era algo malicioso para tu equipo. Pero bueno, o sea, tratar de evitar, ¿verdad? Compartir demasiado en redes sociales. Y no estoy hablando de compartir, lógicamente, lo que se tengan que compartir, ¿no? Y sí, compartan en esta invitación de que estén en la plática de ingeniería social y de las pláticas que se tienen todos los jueves, eso sí, compártanlo. Pero no compartas ni tus datos, ni tu ubicación, ni tu correo electrónico importante, o ni tus cartas credenciales, ni capturas de campañas, de capturas de pantalla de conversaciones, incluso que pudieran poner en riesgo tu seguridad, incluso tus números de teléfono, direcciones, situación financiera, etcétera, ¿no? Trata de evitar eso en redes sociales, no lo hagas. Lógicamente, procura no ser demasiado curioso. O sea, creo que tiene sentido el hecho de que a veces nos vamos y estamos y a veces 2, 3, 5 horas estando buscando algo y a lo mejor ni siquiera ya sabes qué estás buscando porque ya pasaron 3 horas y se te olvidó lo que esencialmente estabas buscando porque ya te metiste a 2, 3 cuentas, 5, 10 páginas diferentes que ya te llevaron a otra cosa totalmente distinta, pero ahí sigues, ¿no? O sea, tratar de ser un poco menos curioso. Aprender también quizá un poco de estos temas de seguridad. No es en verdad nada pues simple, si es algo complicado el aprender cuestiones de seguridad porque cada vez los sistemas están más elaborados, más complejos, pero si vale el día la pena poder tener nosotros ciertos conocimientos elementales sobre seguridad. Seguridad en todos los ámbitos, seguridad incluso hasta personal, seguridad de los sistemas, seguridad para poder guardar toda tu información. Pues muchísimas gracias, gracias por este momento, gracias por su tiempo. Espero que esto abra la posibilidad de poder abrir discusiones, de que pudiéramos tener más espacio de conversar. Y pues en verdad muchísimas gracias por su tiempo. Les dejo por aquí algunas referencias que he utilizado para esta plática y con todo gusto el poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias Jorge, Rafa, gracias a la Universidad Vasco de Quiroga que nos da la posibilidad de tener estos espacios y creo yo que es un tema interesante de reflexionar, tema de controversia y como yo lo decía al principio, yo espero que esta controversia sea algo positivo también que nos lleve y nos mueva no solamente pues, a quejarnos de todo, sino a tomar acciones y poder hacer que las cosas puedan ser quizá de una forma distinta, de una forma mejor. Pues muchísimas gracias y buena suerte a todos. Gracias a ti, Marco. Es una plática por demás interesante y luego nos reflexionamos, ¿no? Cuando damos de alta una aplicación, por ejemplo, ¿no? Para escuchar música, para hacer ejercicio, te pide muchísimos datos. Dices, ¿para qué quieres todo eso, no? Así es, así Ah, es. en la semana quise bajar una aplicación para cargar mis pagos del amigo Kit, digamos, del teléfono de Telmex. Y me pidió, haz de cuenta que peor que una entrevista de trabajo, ¿no? Eh, todos mis datos, ¿no? Pues vas a ver todo acerca de mí, finalmente la desinstalé, ¿no? Pero está... Por eso es de que hay veces que sí se tiene la necesidad y se da la información, pues la necesidad de tener o la aplicación o el registro o simplemente porque tienes la necesidad de en verdad de hacer un pago, una transferencia o algo, tú tienes que darte tus datos. Pero es invasivo, ¿no? ¿No te parece? Pues mira, yo creo que otra vez es parte del primero, de que nosotros como personas, como individuos, retomemos, creo yo, esencial, nuestra libertad de decisión, que creo que es justamente algo que prácticamente se ha deteriorado mucho en los últimos años, en el que ahora te da miedo todo y te da miedo decir que no, y como decías tú, yo desinstalé y listo, ¿no? Pero a lo mejor algunos, oye, si la desinstalo y mis datos y esto, y empiezas a pensar ya así como que cosas, ¿por qué no eres libre? E incluso de pensar y decidir por ti mismo lo que quieres hacer.
Entonces es interesante porque cada vez en lugar de tener más certeza y más seguridad en las acciones y decisiones que tú tomas, cada vez tenemos más miedo. Y más miedo incluso generado por esta misma ingeniería social en la que, oye, ¿qué pasa si, qué tal si ya me quedo sin cuenta de Netflix porque hice tal o cual cosa? Y entonces te empiezas a angustiar, te empieza a dar miedo y te empieza a pues, dar quizá un remordimiento de conciencia de que mejor no la quito, mejor tengo que dar mis datos. Entonces, yo creo que aquí es parte de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer en fortalecer justamente estos valores y principios de decir, oye, tú eres libre, tú decides si das o no la información. Nadie te obliga a comprar, oye, pero es que voy a quedar fuera de mi red de amigos y de cuates, que a veces es lo que angustia, ¿no? Y pues porque no tengo, no sé, TikTok o no tengo todas estas redes sociales ahora que los chavos manejan, y a veces parecería que te vas a quedar fuera, ¿no? Que ya prácticamente vas a ser el ser olvidado del mundo porque no estás también en lo mismo. Y no me importa cueste lo que me cueste dar datos, información, lo que sea, con tal de estar ahí. Entonces, hay que tener esa fortaleza de carácter y hay que empezarlo a transmitir con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, que la decisión la tomas tú, no nosotros. Yo creo que esto que dices es, digamos que es la parte básica que se tiene que tomar en cuenta a la hora de compartir información. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos o de los problemas en los que nos se ha enfrentado esta nueva forma de convivir, que se aceleró con la pandemia, pero que es un hecho, es una realidad que ya estaba ahí. Lo aceleramos por la pandemia, pero no es fruto de ella. O sea, ya es un fenómeno que simplemente se aceleró, ¿no? Y es que somos muy dados a no buscar la información necesaria. Los casos más emblemáticos son los de Google y Facebook, ¿no? Tú en Google y Facebook tienes la posibilidad de reducir casi a cero el uso de tus datos personales para asuntos comerciales, porque ellos básicamente lo hacen para asuntos comerciales. Yo veo muy remoto que haya se busque un tipo de manipulación de otra naturaleza, sino más bien es un tema de básicamente para afinar los recursos de venta, ¿no? Pero tú tienes la opción en ambas plataformas, son las que conozco, pero seguro es extensivo a todas las demás, para evitar que esto suceda. Y lo puedes hacer, o sea, simplemente es dedicarle 5 minutos, 10 a entrar a la configuración de las cuentas y reduces casi al 100% el que puedan utilizar la información personal para efectos comerciales. Creo que ahí es un punto en donde necesitamos sí transmitirle a la sociedad una mayor conciencia de que se puede hacer eso. Porque está en tu decisión, tú lo acabas de decir, es un asunto de tu decisión. Lo que pasa está en que a veces por las ganas de rápido, es que ya necesito, ¿no? Y clic y vamos para adentro, para adelante, ¿no? Y ya le diste que hacer casi venderle el alma al diablo, ¿no? Y no te diste cuenta que pusiste ahí pues ya la posibilidad de que sepan todo de ti, ¿no? Entonces yo creo que es gran parte de eso lo que se tiene que difundir, porque es un hecho que ya no se puede dar marcha atrás. O sea, esta sociedad de la información está en ese camino y no va a dar marcha atrás. Lo que necesitamos los ciudadanos es responsablemente asumir este papel, ¿no? Como tú bien lo decías ahorita hacia el final. O sea, hay que ser, no digo consciente, la palabra consciente a veces está medio choteada, ¿no? Más bien hay que asumir, pues, digamos que la responsabilidad de lo que hacemos. ¿Cómo ves? Con lo que dices. Yo creo que aquí la palabra correcta fue responsabilidad, porque nadie puede ser responsable de tus propios actos. Y efectivamente, si tú no eres capaz de dedicarle 5 o 10 minutos primero para leer a lo que te estás comprometiendo, a lo que te están ofreciendo, pues ya desde ahí, pues todo lo demás que hagas o dejes de hacer, pues ya se vincula a tu responsabilidad. Primero. En segundo, que pues mira, dijeras ahora, no hay manera de que yo aprenda un poco.
Híjole, en verdad, todos los recursos que ahora se hay en disposición de todo tipo, seguramente mucho de lo que tú dices de Facebook, pues lo aprendiste picándole y a lo mejor viendo, a lo mejor tutoriales, a lo mejor viendo algún material, pues ahí están, o sea, realmente ahí está y hay que dedicarle el tiempo. Pero a veces nos gana más la flojera, la rapidez, lo que este mundo de repente ya quiero la solución rápida, ya rapidito, rapidito y lo que sigue, ya no me importa lo que ocurra, yo quiero todo rápido. Entonces, reduzco y resumo que efectivamente mucho de lo que nos está ocurriendo es prácticamente el no ser responsables, conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, lógicamente en todo esto de las redes sociales y del ámbito, en realidad, de tecnología, de datos, de ciencia de datos, de información, que como dices, ya estaba, se potencializó ahora más con lo de la pandemia, pero también se va a potencializar mucho, seguramente, esta conciencia si nosotros procuramos que esto se empiece a dar y que se dé verdaderamente, ¿no? Ahí está. Ahora, el tema aquí, el otro tema que manejabas y que yo creo que valdría la pena hasta un día de estos invitar a un experto para platicar de eso, es el tema de los datos personales, ¿no? Es un derecho humano el que, así como es un derecho, como yo tengo el derecho a la propiedad, tengo el derecho al resguardo de mis datos personales y el Estado está obligado a garantizarlo, ¿no? En Europa, sobre todo, también en los Estados Unidos, poco en México, se han dado ya muchas controversias al respecto. De hecho, ha habido multas muy significativas que le han impuesto, sobre todo a los gigantes como Facebook y Google, precisamente porque el uso de los datos personales no ha tenido el tratamiento adecuado. Un tratamiento legalmente, o que tal vez en algunos casos pues es la interpretación de algunas disposiciones legales, y que los han obligado hasta a cambiar sus políticas, ¿no? A cambiar sus políticas porque precisamente no han respetado esto, que no sé si ya le podamos llamar un derecho humano o es parte de otros derechos, ¿no? ¿Tú cómo verás esa perspectiva de los datos personales? Aquí también debe de haber esta definición y esa claridad de identificar que realmente sí serían datos que no son, digamos, vulnerables o que no son datos que pueden afectar, que se puedan transmitir, comercializar, si quieres verlo así, o incluso tenerlos en algunos espacios. ¿Qué datos son realmente estos datos sensibles que sí se pudieran considerar como un derecho ineludible para cada una de las personas y los seres humanos? Lógicamente, pues no soy abogado, pero valdría la pena, sí, como bien dices, Rafa, poder ir clarificando qué datos realmente son los que por ninguna circunstancia ni ninguna razón, incluso la finalidad sea loable, pudieran ser transmitidos o generados o entregados a otras personas. Y con esa definición clara de qué datos son los que tú no pudieras o no tendrían los demás por qué enterarse, con esa tener una certeza legal para que no ninguna empresa, ningún organismo, ninguna asociación civil pueda transmitir tu información y tus datos. Porque yo me pongo a pensar y digo, bueno, oye, nada más se trata de que yo no quiera que sepan o realmente cuáles son datos y condiciones que tú tendrías que entregar, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa el censo del INEGI, hoy te preguntan prácticamente todo y ahora más y le meten mano, gente que saber cómo vives, qué cosas tienes en tu casa y etcétera. Oye, esa información que te piden en estos censos del INEGI son información del ámbito exclusivo personal que no deberían de tener en ningún lado, o sí, ¿no? Cuál sí debería de ser como considerado como un derecho que nadie más puede tener, o que sí, porque imagínate que tampoco se tuviera información de la gente, ¿no? O sea, que no supiéramos nada de la gente,
o incluso para hacer análisis, incluso estadísticos y matemáticos, qué tipo de población tiene obesidad, problemas cardíacos o problemas de otro tipo, ¿no? O sea, oye, a lo mejor yo podría decir, oye, es que nadie puede compartir información ni de mi edad siquiera. Digo, oye, ese es un dato vulnerable o puede ser algo que no sea considerado como un dato solamente por una sensación de que no quiero que transmitan mi edad. Oye, pues a lo mejor es un dato que se requiere necesariamente y no es esencial pues para que tú lo mantengas reservado. No lo sé, Rafa. Y sí, coincido contigo, o sea, sí tendríamos que invitar a alguien que tenga, pues lógicamente, la formación que nos pudiera explicar esta certeza de información y datos personales para poder nosotros pensar en cómo poder cuidar específicamente esos datos que sí se convierten en un derecho personal, ¿no? Tú nos explicabas y yo he visto en la cuestión práctica que hay, compartes datos y al utilizar ciertas aplicaciones o programas, pues resulta que es útil, ¿no? A tu persona, que tú decías el caso de Netflix. Oye, pues yo, en base a mi historial de navegación, por llamarle así, me sugieren películas afines, ¿no? Increíblemente te dicen, este es el 98.9% aceptable para ti. Y ves y sí, sí te gusta, ¿no? En esa situación hay casos, o por ejemplo, la navegación en Amazon, y te sugieren productos similares. Bueno, eso no parecería estar mal, um, pues tiene cierta ventaja, ¿no? Pero, ¿qué tanto? O podría ser paranoico, ¿no? Pensar también como el chiste, no sé si alguna vez escuchaste el chiste, ¿no? De un señor que se compra un refrigerador, por ejemplo, y que pone una bocina en su casa inteligente, en su recámara, y con la combinación de las dos cosas, a la hora de las compras y va a un laboratorio, hace unos exámenes médicos, también da sus datos, y cuando imprime el resultado, le llega el resultado, le dicen, mira, tienes hipertensión, tienes diabetes, tienes piedras, tal y tal cosa, ¿no? Estás pasado 20 kilos y además el hijo que dices que es tuyo no es tuyo, es de tu vecino, ¿no? Entonces, ese tipo de... Esto es real, diga, porque de veras es el chiste es porque hay una preocupación de la gente, ¿no? Yo he De escuchado acuerdo. personas que me dicen, yo jamás metería una bocina inteligente a mi cuarto porque van a saber todo lo que hago. Es real eso. Sí, O tener mira, un refrigerador de ese tipo, y es que este cuate se la pasa comiendo helado, por ejemplo, ¿no? así O es. tiene puros vodkas ahí. Bueno, parecerá mentira, pero ya todos esos sistemas que parecerían de ciencia ficción, los tenemos. En verdad los tenemos. Y sí, ya hay mucha gente que incluso ha optado a veces por sí ya dejar hasta desconectada la televisión, porque a veces estos mismos sistemas son los que transmiten información. Hay veces que incluso teniendo apagado tu teléfono, está transmitiendo información y tú sin ni siquiera darte cuenta. Entonces, sí es cierto, o sea, no es un cuento en el que ahí nomás pasen las películas, no, no es cierto. Sí hay equipos que son capaces de poder transmitir información, incluso cuando tú ni siquiera sabes que estás transmitiendo esa información. Entonces, de hecho, hubo una regulación, incluso ahora no sé si sepan, en Europa de la 5G, por justamente esto, porque ya muchos de los equipos inteligentes y de tecnología en Europa están en contra de esto de la 5G porque abre la posibilidad de ser más vulnerables con los equipos. La tecnología se conecta de forma pues ya directa con servidores, con, gente que controla tus equipos y incluso sabe tu comportamiento, a qué horas te despiertas, a qué horas te duermes, como dices, qué lado tienes, qué caguamas tienes en tu refrigerador, todo eso ya lo conocen y esencialmente, repito, no es porque, oye, tú diste tus datos. De hecho, por ejemplo, los productos, y eso es algo interesante, los productos, todos visto, ya tienen la gran mayoría de productos tienen códigos de barras o tienen sistemas que ya se controlan a través de sistemas de información. Entonces, que tú llegues a tu casa y tengas en una televisión un aparato, un sistema que pueda leer y detectar códigos de barras o códigos QR, pues lógicamente, aunque tú no digas que compraste, el sistema ya está capturando información de datos de los productos en las etiquetas que ya se tienen. Entonces, ni siquiera tuviste que decir, compré tal cosa.
Ya hay sistemas que están detectando todo eso. Y créeme que todo eso de la Alexa y de las bocinas inteligentes y todo eso, pues tienen ya sistemas que ni siquiera sabemos cómo está en la programación. O sea, si tú te das cuenta, siempre están conectadas al internet. Entonces tu bocina de Alexa está conectada al internet y Alexa prende los focos y los prende y prende la tele y la prende y ponte musiquita y ya sabe qué musiquita va a poner. Pues ¿a dónde te quieres conectar? ¿A Amazon? ¿Te quieres conectar a otro sistema de música? No sé. Y bueno, lógicamente ya está todo conectado. Entonces, repito, aunque tú no des información, ya las formas tecnológicas que existen en la actualidad detectan esos sistemas. Pero estamos en la misma, o sea, de hecho, aún eso, tú puedes configurar tus dispositivos para no compartir la información. Mira, cualquier teléfono inteligente hoy, por ejemplo, sabe de qué hora duermes. Y si dormiste bien o dormiste mal, depende de cómo te comportes en la cama. Pero tú tienes la opción ahí mismo en la configuración de decir, esto no se comparte, no se manda a otro lado. Creo que el problema, gran parte del problema está también en que vivimos todavía, ahora nos preocupábamos por el analfabetismo porque antes había mucha gente que no sabía leer. El problema es que ahora tenemos un analfabetismo tecnológico bárbaro, o sea, no estamos, no tenemos ninguna disposición y mira, y eso se hace extensivo aún a los jóvenes, muchas veces se dice, es que los jóvenes manejan, no, lo usan intensivamente, que es distinto a saber utilizar los dispositivos y las nuevas tecnologías, son dos cosas distintas. Una cosa es la intensidad del uso y otra cosa es el conocimiento de cómo lo usas. Y yo creo que ahí sí tenemos un grado de, no sé si la expresión sea correcta, analfabetismo, pero sí de un desconocimiento profundo. Simplemente, mira, una de las cosas más comunes, porque es lo que está más extendido, hoy, por lo menos en nuestros países todavía los aparatos inteligentes en las casas están todavía apenas iniciando. Pero el Facebook, por ejemplo, que sí está extendido prácticamente toda la población de todas las edades tiene acceso a Facebook o a alguna de estas redes sociales de la misma empresa. Por ejemplo, tienen su algoritmo para reconocimiento facial, ¿no? Que en las series de televisión tanto vemos que, reconoce y parece de fantasía. Bueno, pues eso lo hace todos los días Facebook. Pero tú tienes la opción de ponerle a Facebook que no lo haga contigo, o sea... Bueno, nada más, ahí hay un detalle, Rafa, y sí me gustaría, desde ese rato quería comentarte, eso se me pasó. Sí puedes configurar Facebook, efectivamente, sí puedes limitarlo a muchas cosas. Sin embargo, es muy importante también que sepamos que nuestros equipos tienen direcciones IPs que no se configuran de la misma manera. También las puedes cambiar. También se puede. Sin embargo, repito, y bien lo decías hace rato, a veces esa falta o más bien ese analfabetismo en la seguridad de lo que tenemos, pues nos hace ni siquiera ver la posibilidad que incluso hasta los sistemas IPs, porque la gran mayoría de nosotros, oye, pues sí, le quita esas cuestiones de Facebook, oye, pero el IP que ya corresponde a una posibilidad mucho un poco más elaborada, pues muy pocos saben y saben cómo poder bloquear, cómo poder desvincular tus equipos, etcétera. Pero repito, ya son pruebas. Oye, pues no, ya pasaste el Facebook, ya le quitaste, sí, pero oye, tu dirección IP, tu correspondiente marca de la computadora que estás utilizando sigue conectada. Y oye, pues a lo mejor fíjate que ya le quitó lo de Facebook, pero mira, ya tiene Twitter y es exactamente lo mismo, y ahí no se bloquea de la misma manera. Oye, es la misma dirección IP que está corriendo, entonces es el mismo carnal, entonces ya hacen vínculos, ya hacen relaciones, lógicamente de manera inteligente, ya sabemos que eres tú y que ya sabemos qué páginas mueves, y aunque tú lo hayas puesto en Facebook que no, ya sabemos que eres tú, o sea, digo, y sabemos, estoy asumiendo que yo a lo mejor sería quien quiera ver la información, pero la gente que se dedica a esto sabe y busca la manera, y a veces hasta, yo te decía, ni siquiera porque te paguen, es vulnerar estos sistemas, ¿no? Dice, ahora sí ya le quitaste Facebook, pero mira, a través de estas conexiones, a través de estos sistemas, estas aplicaciones que se vinculan, sigo teniendo tu información, y sigo teniendo tus datos, aunque le hayas puesto cancelar o quitar, etcétera. Entonces,
yo creo que sí es importante que tengamos precaución. O sea, por un lado, precaución de muchas de las cosas que estás compartiendo. O sea, oye, pues es un hecho que si tú compartes una foto de tu casa diciéndoles, miren, aquí vivo y todo, pues un maleante pues, ni siquiera va a necesitar meterse a hacer algo sofisticado. Está viendo ahí tu familia, tus hijos, lo que tienes, qué carro tienes, qué placas tienes. Digo, hasta tarugo eres, ¿no? Porque tú mismo estás haciendo que el sistema sea vulnerable y ni siquiera es culpa de Facebook, tú mismo estás poniendo la información que no debes de colocar. Entonces ya desde ahí partes desde un principio elemental que es, oye, si no quieres que tu información esté, pues tampoco compartas cosas que no tengan sentido compartir, ¿no? Y te repito, ¿no? Oye, miren, este es mi carro nuevo, ¿no? O esta es tal cosa, y dices, oye, pues cualquier maleante que vea, no necesitó ser un sofisticado hacker, nada más de ver las fotos y meterte a tu perfil y ver todo lo que estás compartiendo, ya desde ahí ya fuiste vulnerable, así de simple. O sea, así es, exactamente. Por ejemplo, el asunto de la protección de los niños en el tema de Facebook, ¿no? O sea, a mucha gente yo veo que con toda la naturaleza pone las fotos de menores, lo cual, pues es grave hacerlo, o sea, vamos, no deben hacerlo, y lo hacen, exacto, ¿verdad? exacto. Y te digo, hay veces que a veces parece que lo estás haciendo sin mala intención. Y digo, nadie cree que lo hagas por mala intención, lo haces por tarugo. Oye, estás compartiendo las fotos de la fiesta, y ya estás poniendo a toda tu familia, a tus hijos y a todo el mundo, ¿no? Claro. Pues, oye, pues no es que, pues, que no sepas de seguridad, es que eres tarugo, porque estás compartiendo esa información. Que dices, oye, ¿por qué tal amenaza? ¿Por qué tal cosa? Pues tú mismo propiciaste en lo que estás transmitiendo, en lo que estás compartiendo, cosas que, repito, ni siquiera un hacker, es más, el hacker se ríe, ¿no? De tus tarugadas y de tus estupideces que se lo estás poniendo así en bandeja de plata, toda la información basta con que se meta a tu perfil, vea 2, 3 fotos y ya identifica, mira, eres casado, este es tu esposa, son tus hijos, ¿ah? Y es más, hasta tu teléfono aparece, ¿no? Y de repente hay una llamada, oye, sé que tienes 3 hijos, tal, Exactamente. y ¿cómo supiste todo eso? Pues no, ni siquiera eres un experto, estás nada más observando lo que tú mismo pusiste en imágenes o a veces en reseñas o a veces en tus formas de expresarte en las redes sociales, que repito, no necesitas ser un experto, más bien tú eres un tarugo que estás mandando información que realmente no debiste de haber, o de mandar o de pronunciar. Así es. El caso de... ¿Qué opinas, no? Cuando la gente va de viaje. Bueno, una cosa tremenda que yo he visto la gente que dice, voy a Europa y pone sus fotos, ¿no? Además, híjole, métete a mi casa, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Y lo segundo, yo he sabido de varios casos que se van a otro país, por ejemplo, a otro lugar, a un hotel. Yo supe del caso de una señora que anduvo en Francia, en Europa por ahí, se conectó al wifi de los hoteles y llegando a México fue cuando le cayeron notificaciones y se dio cuenta que tenemos cargos a sus tarjetas de crédito impresionantes y se lo robaron todo por conectarse a redes públicas, ¿no? Pues no lo hagas, o sea, son principios, digo, básicos, ¿no? Andas de viaje, andas feliz y lo tienes, ¿no? Yo decía, finalmente aquí es donde hay que educar. O sea, nadie se ha muerto si no publica en Facebook sus vacaciones. Nadie se ha muerto si no publicas qué comiste ayer. Nadie se ha muerto si no publicas el carro que tienes. Entonces, oye, puedes ser feliz sin publicar esas cosas, y eso apréndelo. Entonces, yo a veces aquí con un grupo de amigos cercanos, incluso de trabajo, así cuando alguno publica eso, oye, la neta, pues, primero nadie tenía la necesidad de enterarse de estas cosas, ¿no? Que son personales y son tuyas, ¿no? Pero en segunda, pues la verdad, seguiría siendo igual de feliz o de infeliz que si no hubieras publicado. Entonces no ganas a veces nada, al contrario, hasta pierdes más de lo que puedes ganar si lo que publicas no es realmente algo que a lo mejor pues, no te complique, no te comprometa o no ponga en compromiso incluso a tu familia o a gente valiosa para ti. Muy bien. Pues no sé, Jorge, si tienes algún otro comentario. Creo que ha sido muy enriquecedora esta plática del día de hoy. Muy importante, y creo que yo veré aquí dos temas que necesitaríamos un poco avanzar en otro momento. Uno es esto vinculado con los derechos
humanos y la protección de los datos. Y la otra, pues cómo podemos avanzar en el conocimiento y asumir la responsabilidad en el manejo que hacemos de todos estos medios, los dispositivos y las redes sociales, ¿no? Yo creo que son dos temas que necesariamente tenemos que en algún otro momento abordar. Igual, Marcos, si nos ayudas por ahí para otro tema de estos, porque creo que son, pues es lo que está en el momento y es en lo que este año de pandemia nos involucró más, pero que, como decía al principio, pues ya es una realidad que llegó para quedarse. Pues sería un gusto y un placer el estar aquí y buscar a gente también que tenga más conocimiento sobre esto y que nos comparta sus experiencias, sus conocimientos en estos temas que, como bien dices, ya están aquí y seguramente vamos a vivir pues, muchos años más, si Dios lo permite, pues de vida personal, cada uno de nosotros ligados justamente a esto del uso de las herramientas tecnológicas, sociales, etcétera. Y más nos vale pues estar al día también, ¿no? O sea, yo creo que sí, tampoco hay pretexto que no estar al día. Beneficios, desventajas de la utilización de estos sistemas en donde de antemano sabemos que nuestra información es vulnerable y cómo cuidarnos, cómo protegernos. Y cuestiones prácticas, ¿no? Como decía Rafael, ¿cómo le hago para que no transmita, ¿no? ¿Cómo lo bloqueo? Podemos decir, fíjate que hay maneras y tal, pero mucha gente no lo va a saber, sobre todo, por ejemplo, el caso de personas mayores que estuvieron, pues, se aventaron este año, ¿no? Que jamás había usado YouTube, o nunca había usado tal cosa, pero por la pandemia, se quedaron en su casa y ahora son asiduos usuarios de los smartphones y no tienen ni idea de todo lo que has comentado, Rafa. Así es. También sería bueno una explicación práctica, ¿no? Estos ciertos detalles. Muy bien. Pues Jorge, muchas gracias, Marco, por acompañarnos el día de hoy, maestro Marco Moreno. Y Jorge, si nos platicas qué tenemos para las próximas semanas. Sí, cómo no. Muchas gracias, Marco. Primero que nada, una plática muy interesante, porque hay cosas realmente ni por aquí, ¿no? Pensamos en que nos pueden causar problemas, ¿no? O que nos pueden ser también de gran utilidad. Ahora, siguiendo con lo que vamos a tener las próximas semanas, el jueves 19 es el que entra, primero Dios. Vamos a contar con la presencia del doctor Eric Rosas. Él es un especialista en temas científicos y precisamente nos va a hablar de las perspectivas del desarrollo científico en México, pero las perspectivas actuales, ¿no? No va a ser sueños o cosas por el estilo. ¿Cómo está la situación en estos momentos, ¿no? Después, el jueves 26, Dios mediante, vamos a tener nuevamente la participación del doctor Pedro Miguel Funes, presbítero que es superior de los Cruzados de Cristo Rey, y nos va a ser nuestro tradicional jueves último de mes de doctrina social cristiana. Luego, si quieren nada más para comentar, a mediados de mes, el 16, que es las fiestas patrias, vamos a contar con un panel de expertos y vamos a discutir, o van a discutir ellos, acerca de la figura de este personaje histórico tan interesante, tan polifacético, Agustín de Iturbide. Y después, a partir del 23, vamos a tenemos planeado contar con la presencia del padre Arturo Ríos, una persona, ya lo hemos tenido aquí, muy preparado y muy, además de todo, es tremendamente amistoso, amigable, su plática sabrosa, y nos va a dar una introducción, un curso para abrir de boca de 4 sesiones acerca de la doctrina social de la Iglesia. Entonces eso sería a partir del 23 de septiembre, el 30 y los siguientes primeras 2 semanas de octubre. Entonces eso es lo que tenemos programado. Marco, estás invitado si quieres participar.
Y también, obviamente, si quieres luego ponernos más al día con estas cuestiones de la ingeniería social. Pues es todo, buenas noches. No sé si tengas algo, Rafa. Pues muchas gracias a todos, gracias por su paciencia y su escucha. Los volvemos a invitar a sumarse a las ofertas educativas de la Universidad Vasco de Quiroga. Aquí atrás tenemos la foto de nuestra unidad allá en Morelia. Y a la próxima les pongo las de aquí del Estado de México, que también están muy bien. Y ojalá se animen a sumarse a la universidad. Gracias a todos por su participación, estamos a sus órdenes. Gracias Marco, gracias Jorge. Gracias, buenas noches.